¿Alguna vez nos hemos parado a pensar a qué suena una nación? Y no me refiero a los himnos ni a los discursos oficiales, me refiero a su pulso diario, a su alma. Bueno, pues esta es la historia de cómo un país, Guatemala, encontró su propia voz gracias a las ondas de la radio. Vámonos a 1930. Imaginemos una Guatemala llena de paisajes increíbles, de una cultura riquísima, pero donde la comunicación a gran escala era, bueno, casi una utopía. En un mundo que avanzaba a pasos agigantados, en Guatemala había un silencio que estaba a puntito de romperse. Y esa es la pregunta clave de todo esto. La historia de la radio TGV no es solo la historia de un aparato tecnológico, no. Es la historia de cómo se creó una banda sonora nacional, un espejo en el que un país entero pudo, por fin, escucharse a sí mismo. Todo gran proyecto, ya se sabe, empieza con una idea, con un sueño. Y en este caso, el sueño era simple pero potentísimo: darle a Guatemala una voz que pudiera llegar a todos, a cada rincón del país. Y lo más alucinante es lo rápido que fue todo. Fijaos, en 1930, Julio Caballeros, que era director de radio y jefe de la estación radiotelegráfica, tiene la visión. Pues bien, ese mismo año, el 16 de septiembre, esa visión ya era una realidad, ya estaba sonando en los receptores de radio de todo el país. Increíble. Pero claro, ningún sueño se cumple en solitario. Julio Caballeros fue el de la idea, el visionario, pero necesitaba ayuda. Y la encontró. Tuvo el apoyo crucial de Ladislao Guerra y, por supuesto, la autorización del presidente Lázaro Chacón. Sin ellos, las ondas nunca habrían empezado a viajar. Y aquí es donde todo cambia. Es que no se trataba solo de emitir una señal de radio. Ese día, la gente no solo escuchó una emisora nueva, escuchó el alma de Guatemala. El sonido de la marimba, su instrumento nacional, llenando los hogares por primera vez a través de las ondas. Fue un momento cultural, imborrable. Vale, ya existía la voz. Ahora, ¿qué iba a decir? Pues TGV no tardó nada en convertirse en la cuna de los géneros que iban a definir la radio guatemalteca durante décadas. Y aquí es donde nace de verdad el periodismo radiofónico. Ojo, que no lo crea cualquiera. Lo ponen en marcha figuras como Miguel Ángel Asturias o Francisco Soler, y lo llaman el diario del aire. Y esto fue una revolución, porque por primera vez las noticias del día no se leían, se escuchaban, creando una conexión con lo que pasaba en el país que era, totalmente inmediata. Las noticias eran un reflejo de la vida de la gente, desde los grandes eventos cívicos hasta las celebraciones más locales. Un anuncio como este, sobre un desfile escolar, hacía que la radio se sintiera cercana, como parte de la familia. Pero también se contaban sucesos más dramáticos, claro. Esta noticia, por ejemplo, que llega desde Livingston, sobre un accidente en el río Dulce, demuestra cómo la radio se convirtió en la fuente principal de información, para lo bueno y para lo malo, conectando hasta las zonas más remotas del país. Es que al final la radio informaba absolutamente de todo, incluso de las gestiones del gobierno, como este pedido de medicinas e instrumentos por valor de 100 quetzales. Se convirtió de alguna manera en una herramienta de cohesión y hasta de transparencia para la nación. Y claro, junto a las noticias tenía que llegar el entretenimiento. Con el apoyo del presidente Ubico, una actriz llamada Araceli Palarea Sarabia estrenó Atrévete Susana, la que fue la primera comedia de radioteatro. El público se quedó fascinado. Las historias de ficción habían encontrado un nuevo hogar. La radio siguió evolucionando, claro, y entró en lo que hoy se considera su auténtica cima creativa. Sobre todo después de la Revolución de 1944, cuando hubo una verdadera explosión de talento y de producción que marcó a toda una generación. Porque el radioteatro no se quedó quieto. Para nada, evolucionó. De esas comedias iniciales pasó a crear un espacio para el público infantil. Y finalmente dio origen al gran fenómeno de las radionovelas, que tenían a todo el país literalmente pegado al receptor. El radioteatro infantil fue una idea absolutamente innovadora. Al parecer, nació porque el director de la radio vio a un grupo de niños actuar y pensó: esto tiene que sonar en la radio. Y así fue. Llevaron su talento a las ondas. Empezaron con cuentos clásicos y luego, empezaron a crear guiones originales. Este número lo dice todo. 4. TGW llegó a emitir hasta 4 radionovelas distintas cada día. Era una producción sin parar para satisfacer a una audiencia que no pedía otra cosa. Algunas de estas historias duraron años en antena. Se convirtieron en un verdadero ritual diario en miles y miles de hogares. Pero ya sabemos que ninguna edad de oro dura para siempre. La llegada de nuevas tecnologías y de un modelo de negocio diferente supuso un desafío enorme para la Radio Nacional. A ver, esta tabla lo resume bastante bien, ¿no? Por un lado teníamos a la Radio Nacional con su enfoque en la producción local, en su gente,
Y de repente, ¡boom!, llega la competencia. La radio comercial y la televisión traen programas de fuera, música pop, un reflejo de un cambio social hacia una cultura más global. Y claro, el público, sobre todo la gente más joven, se sintió atraída por la novedad. La televisión, poco a poco, empezó a robarle el sitio a la radio como el centro del entretenimiento en casa. El resultado, pues, era inevitable. TWG empezó a perder esa audiencia masiva que había tenido. Y a pesar de toda esa competencia y de los cambios, la historia de TGV no termina con un declive. No, su legado es mucho más profundo y su voz, de una forma u otra, ha conseguido perdurar hasta hoy. Este año es clave. En un momento en que la Radio Nacional ya no era la reina de las audiencias, su calidad artística seguía siendo, y esto es importante, incuestionable. Y aquí está la prueba. En 1976, el elenco de radioteatro de TGW recibió en España uno de los premios más prestigiosos del mundo. Fue un reconocimiento internacional que venía a decir, oye, los tiempos han cambiado, sí, pero la excelencia artística de La Voz de Guatemala sigue intacta. Y así llegamos hasta hoy. Porque TGW no es una pieza de museo. Sigue emitiendo, ahora en la 107.3 FM. Se ha adaptado a los nuevos tiempos, como es lógico, pero sin olvidar nunca esa tradición que la convirtió en la primera radio del país. Esta reflexión que encontramos en el material original lo resume todo a la perfección. La misión de un medio de comunicación nacional va mucho más allá de entretener. Se trata de construir identidad, de educar y de conectar a la gente con sus propias raíces. Y todo esto nos deja con una pregunta final. TGW fue la voz que unió a Guatemala en el siglo XX. Pero en el mundo de hoy, que está saturado de información, de estímulos, ¿existe una voz común que nos defina y nos una de la misma manera? Bueno, esa respuesta quizás queda en el aire.